Para lo que no ven, nos pusieron el reloj acá, arriba, un relojito para que lo veamos. No anda, me parece, no sé qué hora marca acá, pero lo dejaron acá arriba del púlpito. Siempre cuando tenemos que elegir un tema para predicar los domingos a la noche, nos dan libertad para poder elegir un tema. Pero hoy, este domingo especial, nos dieron un tema a cada uno según lo que hemos pasado en nuestra vida. Y por ahí uno puede hablar de lo que uno pasó en su vida, en cada momento que Dios permitió que uno pasara, para fortalecer a cada uno de los hermanos. Pero le digo sinceramente, no es fácil. No es fácil poder recordar todo lo que uno vivió, sin poder llegar a ver cómo Dios obró de una manera que uno no se lo imaginaba. Para los que no saben, hace 3 años y medio el Señor se llevó a su presencia a mi señora, a la mamá de mis hijos. Fue un tiempo difícil, un tiempo en el cual uno había cosas que no entendía, había cosas que uno no sabía, porque nadie vive preparado para todo esto que presenta la vida. Por algo el Señor Jesús, en Juan capítulo 16, versículo 33, dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero dijo una gran verdad: confiad, yo he vencido al mundo. Y esa palabrita confiad es difícil ponerla en práctica en los momentos de prueba, de dificultad. Yo le voy a pedir a la Bere que ponga la canción que hablaba de la tempestad y que la deje ahí un ratito. Después de 6 años de una etapa de una enfermedad terminal, de Gabriela, una etapa dura, difícil, pero muchos de ustedes la recordarán la fidelidad de ella al Señor, siguiendo al Señor a pesar de todo lo que estaba pasando. Yo creo que la vida de ella habla mucho más de lo que nosotros podemos decir desde acá. No hace falta, creo, decir nada. Me acuerdo que voy a contar algunos detalles para poder desarrollar el tema. Me acuerdo que en uno de los momentos finales de su vida, un médico, amigo nuestro, que nos acompañó toda la etapa de la enfermedad, que estuvo al lado nuestro aconsejándonos, ayudándonos qué paso determinar, y que yo siempre digo, fue un ángel de Dios que puso a nuestro lado, porque Dios hace esas cosas inentendibles humanamente, pero Él siempre está. Él siempre está. Y Él siempre está al lado nuestro, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de lo que nosotros lo veamos lejos o no lo sintamos, Él siempre está al lado nuestro. Llega un día a casa, Gabriela estaba durmiendo, llega temprano, los chicos también. Nos sentamos en la cocina y me dice: ¿pensaste en la sepultura? ¿Pensaste en un cementerio? ¿Pensaste en una casa de sepelio? Yo no lo podía entender, no sabía lo que me decía. Parecía que estaba en las nubes. Pero él siempre fue sincero y honesto. Y esto es lo que valoro en la vida de este hombre de Dios. Alguien me lo tenía que decir. Y le digo, la verdad que no. La verdad que tengo fe que Dios va a obrar
y la va a recuperar. Y me dijo, sí, puede ser que esté dentro de su voluntad. Pero también hay que prevenir las cosas. Y yo sé que habrá sido duro para él, yo lo entiendo ahora, decirme eso. Pero uno nunca a los 40 años piensa en todo eso. Pero a veces hay que pensar, y desde ese día fue un sábado, al día lunes empecé a hacer lo que él me dijo. Bueno, uno no sabe nada, tiene que entrar a averiguar, a indagar. Y bueno, al poquito tiempo Dios se la llevó. Y me acuerdo ese día, estábamos en el sanatorio y cuando Dios se la llevó, que fue el final, pensé que todo se desmoronaba, que todo llegaba a su fin. Uno tenía proyectos, perspectiva de la vida, uno tenía sueños que realizar y todo se había acabado, todo se había terminado para mí. Pasó lo del día del velorio y bueno, me acuerdo que estaban allí y si un consejo que le quiero dejar, los consejos se toman o se dejan. Estábamos con mis hijos ahí al lado del féretro y todos de buena manera venían y querían decirnos algo, una palabra de aliento. Miren, les digo un consejo, demos presencia, pero no digamos nada. No hay palabras para decir. No hay frase para decir, porque por más que digan, está en la presencia de Dios, está mejor, libre de la enfermedad, decían un montón de cosas, pero mis hijos y yo la queríamos tener. Y no digamos nada. Y todos los hermanos cariñosamente venían, nos abrazaban y nos decían algo, pero no hay palabras para ese momento. Simplemente un abrazo y una demostración de cariño y nada más. Cuando después del entierro volvíamos a casa, mi hermana nos dice, bueno, vengan a comer algo a casa. Era mediodía, fuimos a la casa de ella y de la casa de ella a mi casa hay aproximadamente 10 cuadras. Volvíamos en el auto, los tres, mis dos hijos y yo lo miraba de reojo a ellos dos y decía, Señor, ¿dónde estás? ¿En dónde me dejaste? No puedo hacer nada. Señor, hasta dudé de la existencia de Dios, porque es así. Cuando uno pasa por la prueba, la tormenta, poné la estrofa, seguí un poquito, pasa la otra, pasa. En la tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Poné la otra. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Les digo la verdad, yo no sentía ni la gracia de Dios ni la mano de Dios. Parecía que estaba solo. Llegamos a casa, me fui a acostar y realmente no quería levantarme más, porque no sabía cómo eso iba a continuar. Ahora, ustedes pueden ver en mí y en mis hijos cómo la gracia de Dios abundó en la tormenta. Ustedes pueden ver cómo la mano de Dios nos guió. Pero yo le tengo que decir la verdad, y acá hay personas que perdieron familiares directos, y la presencia del ser querido perdido se extraña.
las palabras, el lugar, el consejo. Y uno no sabía cómo seguir y me sentía realmente no como Pedro caminando por las aguas. Me veía que estaba en el borde de una montaña y tenía un precipicio y tenía que seguir, pero no sabía cómo seguir. No sabía qué paso dar. Yo era papá y mis hijos necesitaban una mamá. No podía ser de mamá. Había muchas cosas que en el hogar la manejan las mujeres y uno tuvo que aprender a hacer cosas. Uno tuvo que aprender, por ejemplo, a usar el lavarropa. Llegó un momento que la ropa se empezó a amontonar y no sabía dónde poner el jabón, el prenderlo, apagarlo, en qué velocidad ponerlo. No sabía cocinar y llegan los primeros días y mi hermana me mandaba comida, mi mamá me mandaba comida. Algunas hermanas de la iglesia golpeaban y nos dejaban una fuente. Llegó un momento que no teníamos lugar en la heladera para poner comida. Y llegó un momento que todos nos empezaban a reclamar las fuentes. Devuelvan las fuentes, repasador. Hicimos un enrollo de fuente y repasadores. Y paso a paso, Dios fue acomodando nuestra vida. Ahora, ¿qué fue lo que confortó nuestra vida? ¿Qué fue lo que nos permitió seguir? ¿Por qué hoy podemos llegar a este tiempo, a este momento y decir, realmente hemos pasado la tormenta y la gracia de Dios abundó? ¿Qué fue lo que confortó nuestra vida? Yo todavía no entiendo cómo Dios dio la gracia a que mis hijos pudieran seguir adelante en esta etapa. Ustedes saben, Agostina estaba terminando 5º año, Martín estaba en la mitad de la secundaria y yo realmente no me acercaba a ellos a enseñarle a estudiar. Sí, me preocupaba de las cosas que necesitaban, se las conseguía, pero era mi señora la que les enseñó a estudiar. Bueno, la gracia de Dios abundó. Agostina terminó la secundaria, está en 3er año de la facultad. Martín está terminando la secundaria, está preparándose para entrar a la universidad. ¿Y saben quién lo hizo? Dios. No hay otra manera. Ahora, ¿cómo fueron los pasos? ¿Qué fue lo que Dios utilizó y que en esta noche este Dios de gracia tiene el mismo poder para fortalecer a cada uno de nosotros? Estamos pasando por diferentes pruebas. Estamos muchas veces en el mar solo como Pedro en la tormenta sin saber a quién recurrir. Yo les quiero decir que Dios está al lado nuestro y Dios es el que fortalece y Dios es el que lleva adelante. Hay 3 verdades que en esta noche quiero compartirles rápidamente para mostrar de que Dios es real, es presente en nuestra vida. Él no se le escapa nada, Él está siempre a nuestro lado. Vamos a leer allí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, escucha bien, nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y podríamos seguir leyendo hasta el versículo 11, que allí desde el versículo 3 al versículo 11, 10 veces se nombra la palabra consolar y consolación. El verbo
y el sustantivo. Y habla de una sola persona que puede consolar nuestras vidas. Y ese es Dios. Cuando Pablo empieza escribiendo allí que dice, Padre de misericordias, en el original es Padre de compasiones. Es aún un poquito un escalón más de la misericordia. Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo Pablo, mirá, este Dios, este Padre de compasiones, que se compadece con lo que nos pasa, que está al lado nuestro para fortalecernos en los momentos de prueba, de tribulación. Y dice Pablo allí, pueden venir aún más tribulaciones, pero Dios, que es el Dios de consolación, ¿qué es consolar? Es animar, fortalecer, ponerse al lado de la persona que está pasando el dolor para ayudarla a salir adelante. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Él siempre está al lado nuestro fortaleciéndonos. Y pasamos por diferentes dificultades, pasamos por diferentes pruebas, diferentes necesidades, pero Él siempre está, aunque no los veamos. Hay 3 verdades que en esta noche quiero que puedan ustedes llevarse a sus casas, meditarlas. Fue lo que a mí me ayudó y a mi familia a salir adelante en este tiempo de dificultad, de prueba. Vuelvo a decir otra vez, no es fácil, porque la herida Dios la cierra, pero la cicatriz está. Dios seca las lágrimas, pero en la profundidad de nuestro corazón la tristeza está. El lugar está vacío hasta que Dios vea que es el tiempo de llenar ese lugar. Pero siempre, siempre Él está al lado nuestro. La primera verdad, y quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, que ella hable en nuestras vidas. Porque podemos hablar de la experiencia, pero la que tiene autoridad es la palabra de Dios. La primera verdad, saber que Dios tiene el control de toda nuestra vida. Salmo 139. Esta es la primera verdad que tenemos que tener en cuenta, saber que Dios tiene el control de toda nuestra vida. Generalmente cuando nos pasan estos problemas, estas dificultades, como a muchos de ustedes les ha pasado, toda nuestra oración y nuestro ruego es que Dios obre un milagro, que Dios sane, que Dios pueda, y muchas veces nos volvemos egoístas pidiéndole a Dios cosas para nuestro bien, pero Dios es el que tiene el control. Cuando yo volví a mi casa ese día decía, ¿dónde estás, Dios? Hay tantos hermanos orando, hay tantas personas apoyando. Dios, ella era fiel, ella vivía en santidad a pesar de la prueba que estaba pasando. ¿Dónde estabas? Y mi primer falencia fue que no entendía que Dios, aún en la dificultad y en silencio, Dios está. Fíjense lo que dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente a las tinieblas me cubrirán
y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Podríamos seguir leyendo este salmo, donde el salmista David, tal vez en la soledad, recordando a Dios en la soledad, allí cuidando las ovejas, podía ver de que Dios estaba presente aunque él estuviera solo y pasando por la prueba del miedo, de la dificultad, del problema, de la soledad. Dios siempre está. Él tiene el control de todo. Mirá, muchas veces yo he pensado, Dios, se te escapó. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el error? Y cuesta entenderlo, pero Dios tiene determinado en nuestra vida cuándo es el fin de nuestra vida. Él lo tiene determinado. No hay medicina, no hay médico, no hay sanatorio, no hay gimnasia, no hay nada que pueda estirar los días de nuestra vida. Dios tiene un principio para nosotros y tiene un final. Y ese final tenemos que entender que es determinación de Dios. Ahora uno cuando empieza a proyectar la vida, me acuerdo cuando éramos jóvenes y nos conocimos y nos casamos, uno empieza a proyectar la vida y proyecta y llega hasta la ancianidad. Y hasta se proyecta con nietos, con bisnietos. Pero Dios es el que tiene el control de nuestra vida y eso es lo que tenemos que entender. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 2:9. 2:19, perdón. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, escucha bien, conoce el Señor a los suyos. Salmo 40:17. Hay muchos versículos que fueron marcando mi vida y la verdad que en esta semana tuve que hacer una selección de todo lo que Dios fue mostrando a mi vida. 40:17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes, no te tardes. Y Él nunca llega tarde. Él en la prueba y la dificultad, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, porque nosotros tenemos el pensamiento finito y humano, Dios tiene el control. Él está controlando la situación y nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué ella y no otro? ¿Por qué mis hijos tienen que crecer sin una madre y no otros? ¿Y sabés qué entendí? ¿Por qué no vos? ¿Por qué no yo? ¿Por qué otro y no yo? Dios tiene el control de todo y Él está a nuestro lado. Cuando Santiago, y era uno de los versículos que tenía para leer, Mateo, allí en capítulo 14, versículo 22, cuando el Señor despide la multitud y le dice a los discípulos, vayan a la barca, crucen al otro lado, Él se quedó despidiendo la multitud y Él se fue, dice, al monte a orar. Ahora, fueron 2 semanas que me tocó en el devocional, 15 días este pasaje, en ese tiempo. Ahora Dios, Jesús, ¿sabía que venía la tempestad o no? ¿Sabía que la canoa se le podía dar vuelta, sí o no? ¿Por qué no fue con los discípulos? Él se fue al monte a orar. Pero ¿sabe una cosa que me imagino yo? Que Él estaba orando por los discípulos. Y que Él de allá arriba de la montaña estaba mirando la barca, porque Él sabía que venía la tormenta. Es más,
Cuando los discípulos tuvieron miedo, se le apareció enseguida al lado de la barca, no en la barca. Ahora el Señor está y nos deja reaccionar a nosotros. Dice que cuando lo vieron tuvieron miedo, pero hubo un hombre que siempre lo castigamos, pero es el único que tuvo fe. Es el único que se animó a bajar de la barca. Es el único que le dijo: Señor, si vos sos, que yo camine sobre las aguas. Los otros no se animaron. Los otros no tuvieron fe, tuvieron miedo. Pero era Jesús el que lo llamaba y Pedro se bajó de las aguas. No lo castiguemos a Pedro porque se bajó del agua y después se hundió. Al contrario, Jesús, ¿qué le dijo cuando le va a extender la mano? No le dijo hombre sin fe. Jesús le dijo hombre de poca fe. Fe tenía, pero poca. ¿Sabés que cuando nos pasan las pruebas, las dificultades, tal vez tenemos fe en Dios, pero queremos que Dios haga lo que nosotros queremos? Y no es así. Tenemos que entender que Dios tiene un plan para nuestra vida. Decía un escritor: Dios nunca contesta el por qué, porque aún contestándonos el por qué, no entendemos la razón por la cual nos hizo pasar por esa prueba. Pero al final entendemos que Dios estuvo con nosotros. Mirá la vida de José. Perdió su mamá también a los 16 años. Se fue esclavo a una tierra que no conocía. Perdió su papá a la misma edad porque quedó solo allí. Todos conocemos la historia. Preso, injustamente. Sufrió un montón de burlas. Sufrió un montón de injusticias, mentiras. Pero se mantuvo fiel a Dios. Capítulo 50 de Génesis. Josué termina siendo el segundo del faraón. Pero esa no fue la bendición. Fíjate uno de los versículos últimos. Dice que terminó con sus hijos en sus rodillas. Y él estaba contento con el hogar que había armado. Ahora, si Dios le contestaba por qué lo hizo pasar por esa prueba, tal vez José no lo entendía. Pero al final Dios bendijo su vida. Una vida que fue de bendición. La segunda verdad. La verdad de la palabra de Dios. Salmo 119, 140. La primera verdad que tuve que entender es que Dios tenía el control. Y no nos angustiemos cuando estemos pasando por prueba, porque Dios está. A Dios no se le escapa nada. Él piensa en nosotros y no se le escapa nada. Él está controlando nuestra vida y ayudándonos. La segunda verdad que tenemos que entender: si hay algo que consoló, fortaleció, animó, alentó mi vida, es la palabra de Dios. La Biblia, su palabra, porque es lo único que tiene poder. Muchas personas podrán venir, podrán estar al lado tuyo, aconsejarte, apoyarte, que está buenísimo, ya lo vamos a ver en la próxima verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero no hay como aferrarse a la palabra de Dios. Mira, cuando uno pasa por una situación difícil, una prueba, una tribulación, una pérdida, una enfermedad, hay dos caminos. Un camino es aferrarse a Dios y aferrarse a su palabra. Creer por fe que la Biblia tiene poder para sanar, para cerrar esa herida que un día se abrió. El segundo camino es cerrarse y enojarse con Dios. Ahora yo te invito a que vos busques en el mundo personas que se encerraron y se enojaron con Dios. Viven angustiadas,
viven desoladas, viven solas, viven aún con más problemas y a la noche se acuestan y no pueden dormir porque no resolvieron su problema, porque no supieron resolver su prueba, su dificultad. Y yo te voy a invitar en esta semana, si conoces una persona así, que simplemente le lleves una porción de la Biblia, porque la palabra de Dios tiene poder para tocar los corazones y quebrantarlos. Fíjate lo que dice allí el Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento y viviré. Mira, pude entender que lo único que podía sanar mi vida era la palabra de Dios. Esa palabra que tiene poder. Y me acuerdo un día que vine a una reunión similar a esta y estaba tal vez desanimado, angustiado por todo lo que estaba pasando. Y me acuerdo que habló Edgardo Jaime. No está él, pero están sus hijas. Esto es un secreto, no se lo digan a él. ¿Vieron que él habla largo? Todos se ríen, apoyan lo que yo estoy diciendo. Ruth, no le diga nada a vos. Pero ese día me acuerdo que habló del Salmo 23. Y cuando explicó, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor tocó mi vida. Porque es su palabra la que toca nuestras vidas. Ese nada nos faltará. No es que Él va a estar supliendo nuestras necesidades económicas, materiales, emocionales, sentimentales. Es que estando en Dios, estamos seguros. Es que estando en Dios, podemos pasar por pruebas, por dificultades, pero Él nos tiene. Él nos va a llevar a aguas de reposo que nos van a confortar. ¿Pero qué? ¿Nuestro físico? No, nuestra alma. Él nos va a hacer pasar por el valle de la sombra de la muerte. Es una sombra. Porque Pablo, cuando le explica a los tesalonicenses que estaban preocupados por los que murieron, Pablo le dice, ¿cómo le dice? Duermen. Es la sombra de la muerte. No están muertos. Están dormidos, pero un día, cuando toque la trompeta, se van a despertar. Y esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Es cierto que la pérdida se siente. Es cierto que el dolor está. Es cierto que uno necesita ver al ser querido que se fue. Pero ¿sabe qué seguridad tenemos los que creemos en Cristo como nuestro Salvador? Que un día lo vamos a ver. Que un día nos vamos a encontrar. Que un día vamos a estar allá en el cielo. Y eso fortalece nuestra vida. Eso consuela nuestra vida. Eso anima nuestra vida a seguir adelante. Porque es el deseo de la persona que se fue que podamos seguir adelante. ¿Por qué? Porque si se pudieran comunicar con nosotros, dirían, ¿sabe qué me imagino yo? Dirían, sigan, porque esto es maravilloso, esto es asombroso, sigan, que van a venir a este lugar. Es lo que hace Dios en nuestra vida, es lo que hace su palabra, fortalece. Fíjate lo que dice allí Isaías 40, 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Fíjate lo que dice, siempre te ayudaré.
Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo? Ahora, estos versículos no es que lo encontré al azar. No es que abría la Biblia y Dios me hablaba todos los días. ¿Sabe cómo aparecían estos versículos? Mensajes de textos, de personas, algunas conocidas, otras no. Personas que se acercaban y metían un papelito en mi bolsillo y me dejaban un versículo. Y la palabra de Dios simplemente iba orando. Me acuerdo una vez también que no sentía paz en mi corazón. Y estaba acá en la reunión. Y estaba mal, porque no había cosas que, había días que entendía a Dios y que estaba a mi lado, y había días que no entendía a Dios, que veía cosas que pasaban en mi hogar y que necesitaban una madre, mis hijos, y no estaba. Y estaba acá en la reunión y pasa a orar Ramón Ibarra. Nunca se lo dije. Y en la oración, él relató Juan 16, 33. Les dejo estas palabras, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y se las dejo para que tengan paz. Y Dios utilizó esa oración, ese versículo, para traer paz a mi vida. Hermanos, nosotros hemos escuchado un montón de veces el poder que tiene la palabra de Dios, el poder que tiene su palabra. Leámosla, disfrutémosla, tengámosla en nuestra mente, en nuestro corazón, porque ella conforta el alma. Ella da fuerza al caído. Ella es la que tiene palabras de vida para nuestra vida. Ella es el espejo que todos los días nos podemos reflejar y podemos ver si estamos caminando cerca de Dios o lejos de Dios. Ella es el martillo que quebranta nuestra vida, muchas veces dura. Y somos duros para seguir a Dios. Y tomamos muchas veces la forma de este mundo y nos ponemos como una piedra. Pero la palabra de Dios, dejémosla que entre en nuestra vida como ese martillo que rompe la piedra y nos hace entender la luz de la palabra de Dios. Es la que renueva cada día nuestra vida. Y viene a mi mente la mujer samaritana que se sienta al lado de Jesús y que Jesús le pide agua. Y él le dice, si vos tomás de este agua, no vas a tener sed jamás. Y yo lo relacionaba con la palabra de Dios. Mirá, si vos cada día, si yo cada día tomo la palabra de Dios, es la que llena nuestra vida, es la que fortalece, es la que nos hace ver la vida de otra manera. Nos hace ver la vida de la perspectiva de Dios. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? Nos enseña a vivir y a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros sin darnos cuenta pedimos para nuestro bien. Y cuando nos pasan cosas como me pasó a mí, nos enojamos con Dios. Y muchas veces pedimos mal porque no sabemos, porque no conocemos la palabra. Y entonces la fe se basa en conocer al Dios de la palabra. Y entonces nuestra fe se fortalece y sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida y cómo Dios quiere que la vivamos. Démosle la importancia a la palabra de Dios que se merece, porque ella conforta nuestra vida. Y la tercera verdad es la verdad de la intersección. La verdad de la intercesión, el uno por el otro.
Y ustedes no saben lo bien que hace cuando ustedes oraban por mí y por mi familia. Mirá, hay un pasaje, no lo vamos a buscar porque el tiempo ya se fue. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Te acordás? Pedro estaba preso. Pedro estaba en la cárcel. No podía salir. Al otro día lo iban a matar, seguramente. ¿Sabés una cosa? Vino un ángel. Los soldados se durmieron. La guardia no estaba atenta. Le desató las cadenas. Le dijo que se ponga los zapatos, las sandalias. Le abrió las puertas y le dice, andate. Y se fue a la casa de Juan Marcos. Cuando golpeó la puerta, vino una nena y escuchó que era Pedro. Y le fue a decir a los que estaban orando, me parece que es Pedro. Nah, le dicen, anda a abrirle. 4:12, ¿qué estaban haciendo las personas en la casa de Juan Marcos? ¿Qué estaban haciendo? Ustedes lo saben. Orando por Pedro. Y así podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, infinidad de versículos de intercesión. Miren, hermanos, podría pasar toda la noche contando experiencia de días difíciles, que tenía que conseguir cosas imposibles y que sabía que ustedes estaban orando porque muchos mandaban mensaje y Dios hizo lo imposible posible. Nunca me voy a olvidar, un hermano de San Francisco me mandó un mensaje un día, que ese día era un día sábado y tenía que conseguir un cirujano, y los cirujanos en Santa Fe estaban en una convención y estaban todos en un hotel, en una convención, no había cirujanos. Y un hermano de San Francisco, sin saber lo que me pasaba, dice, David, estamos orando por vos, en lo personal y en la iglesia. Mirá, dice, estamos acá, dice, como Nun y como Aarón, cuando le estaban ayudando a levantar las manos a Moisés. Dice, nosotros te estamos levantando las manos, vos seguí para adelante. ¿Y saben una cosa? Ese día sábado lluvioso, cae una persona que es un ángel. Y a los 2 días, trajo un cirujano a mi casa, a hacer el trabajo. Lo importante que es el orar el uno por el otro. Lo importante que es fortalecernos en la oración. Hermanos, no es en vano tener en la lista los nombres de todos. No. Porque nosotros no sabemos lo que puede estar pasando el otro. Pero mi oración a Dios por esa persona hace que la mano de Dios se mueva en el momento justo, indicado, cuando esa persona está necesitando. No dejemos de orar los unos por los otros. No dejemos de venir a la casa de Dios a orar los días jueves los unos por los otros. No dejemos de orar cuando ponemos en la pantalla misioneros o cuando nos reparten el tríptico con nombres para orar. Porque Dios obra. Y es real porque lo viví. Dios obra. ¿Cómo lo sé? Miren, hermanos. ¿Vieron que siempre muchas veces hablamos del celular y la internet, que el diablo la utiliza para que los jóvenes y muchos perdamos el tiempo en eso? Pero en este caso, que usamos el celular para mandar mensajes, que estamos orando por vos, nada más, es el momento que las cosas suceden. Es el momento que las cosas suceden. 3 verdades. Primero, entender que Dios tiene el control y que por más de que seamos muchos sus hijos, Él está pensando, ¿saben en quién? En cada uno de nosotros.
Él conoce nuestra necesidad. Él sabe el dolor que estamos pasando. Segunda verdad que conforta nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder. No te olvides de marcar tu Biblia. Mirá, una vez fui a un campamento de adolescentes y se sentó ahí adelante una nena que habrá tenido 16 años. Y cuando digo vamos a buscar en la Biblia, veo la Biblia de ella y parecía, no sé, un manual lleno de papelitos, colores por todos lados, hojita para arriba, para acá, para el costado, para abajo. Me llamó la atención, la miré, no dije nada, aunque me iba por la vaina de decir algo. Cuando termina la reunión me acerco y le digo, ¿qué es eso? La Biblia. ¿Saben que la tenía más marcada que mi Biblia? ¿Qué nota eso? La lee, la memoriza, la estudia, porque es el poder que hace que nuestra vida pueda funcionar. Tercer verdad, no dejemos de orar los unos por los otros, porque la mano de Dios se mueve por nuestra oración. Y Dios sabe cada una de nuestras necesidades, pero cuando hay otro que se la pide, Dios obra. ¿Qué resultado trajo esto a mi vida? Porque ustedes pueden ver que Dios consoló mi vida. Y como dice Pablo allí en Filipenses capítulo 3, no que yo lo haya superado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchas veces los problemas de la vida nos tiran un ancla y nos detienen. Y Dios quiere que sigamos. Ahora yo les pregunto una cosa. ¿Dios pudo salvar a Esteban de que lo apedreen? ¿Sí o no? Les pregunto, ¿por qué no lo hizo? ¿Dios pudo salvar a los discípulos de que todos tuvieran una muerte trágica? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios tiene un plan. Porque Él es el que produce el querer y el hacer su voluntad. Él tiene el control de todo. ¿Sabes una cosa? Yo pienso de que cuando Esteban murió, cuando Esteban estaba dando gracias a Dios, aún en su muerte, porque veía los cielos abiertos y veía al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Ahora cualquiera de nosotros hubiera dicho, che, ese va a ser un líder, cuidémoslo, discipulémoslo, vamos a traerlo para acá, vamos a hacer lo otro y lo otro. Dios se lo llevó a su presencia. ¿Te acordás en los pies de quién pusieron la ropa de Esteban? En los pies de Saulo. Saulo fue uno de los evangelistas más grandes de toda la historia. ¿Sabes una cosa? Dios a veces utiliza una prueba, una dificultad, para que otros puedan entender que Dios tiene algo grande para ellos. ¿Viste Hebreos capítulo 11 cuando dice, todos estos en la galería de la fe vivieron por fe? Y vivieron, y muchos de ellos no alcanzaron lo prometido. Dios se lo llevó antes. Le prometió cosas que creyeron, pero Dios se lo llevó. Pero gracias a que ellos fueron fieles, Dios cumplió su promesa. Y ellos pueden estar sentados en la gloria, con más gloria que todos nosotros, porque cumplieron lo que Dios le mandó, a pesar de la prueba y de la sombra de la muerte. ¿Qué trajo a mi vida? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y con esto terminamos. Por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Mirá, cuando ahí habla de que Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento, yo te puedo afirmar, como muchos de los que están acá que pasaron por la prueba, que es real, que Dios te conforta, te consuela de tal manera que sentís una paz que no lo podés explicar. Porque si alguno me pregunta o le pregunta al que pasó por la dificultad, ¿lo superaste? Y hay momentos que no. Esta semana fue muy difícil preparar todo esto. Traían muchos recuerdos, pero que uno siente paz y que puede seguir adelante es algo que no se puede explicar. Sobrepasa todo entendimiento. Y lo bueno que es tener presente siempre que pasamos por la prueba, pero que tenemos que pensar que desde este mundo estamos de paso, que nos espera una morada mucho mejor allí en el cielo, que tenemos que vivir pensando en nuestro Salvador, que como cantamos, que lo cantemos de verdad, que pasamos por la tormenta, que pasamos por la tempestad, pero la gracia de Dios aún es abundante, es mayor, cubre, nos ayuda, nos levanta, nos consuela. Es impresionante poder llegar a vivir todo esto. Es impresionante poder ver cómo Dios fue poniendo en la vida de mi hija, en la vida de mi hijo, madre sustituta que fueron supliendo las necesidades que solamente una madre puede suplir. Es impresionante ver cómo Dios pone paz en mi vida al ir a mi pieza al acostarme y poder tener una cama tan grande y poder estar solo. Pero Dios pone paz en mi vida, porque es esa paz que uno no la puede entender. Es impresionante poder entrar a nuestra casa y poder sentir todavía los movimientos, las palabras de una mamá, de una esposa, y poder tener paz adentro del hogar, y poder reírnos y poder compartir, porque Dios hace las cosas de una manera impresionante. Si yo tendría que haber hablado de este tema antes de haber pasado esto, le podía estar hablando de algo teórico. Pero realmente es así lo que Dios hizo en mi vida. Y yo creo que ustedes ven cómo nos movemos como familia, con mis hijos, y así como somos acá, somos en casa. Y así somos en todo lugar, porque sí tuvimos una pérdida, pero tuvimos un Dios que nos consoló, que es mucho más grande. Sí que tenemos una necesidad, una falencia, pero tenemos un Dios que cubre todas las necesidades y todas las falencias. Sí que necesito tal vez una compañera, mis hijos necesitan una madre, pero Dios suple todas sus necesidades. Y ver cómo Dios va abriendo caminos en el desierto, como dice Jeremías. Y ver cómo Dios va abriendo puertas dentro del ministerio, dentro del trabajo, dentro de mi hogar, dentro de mi vida. Y ver cómo Dios es bueno a pesar de que yo dudé de Él. A pesar de que yo creía que Él no estaba.
Él sigue obrando para bien en mi vida. Y Dios es maravilloso. Miren, si hay aquí alguien que está pasando por la prueba, si hay aquí alguien que no tiene consuelo, le puedo decir una cosa. Dios te va a sacar adelante. Deja que Él te moldee. Deja que Él agarre el martillo, el cincel y te trabaje como una piedra para hacerte a la manera de Él. Mira, yo te puedo decir una cosa, como Job cuando estaba llegando al final de su prueba, en el capítulo 42, cuando dice, antes de oído te oía, antes te escuchaba, pero ¿sabes una cosa? Yo ahora puedo decir como Job, porque lo viví, porque me aferré a Él. Ahora mis ojos te ven. Ahora puedo verte. Ahora puedo sentirte. Ahora puedo entender muchas cosas, aunque no entiendo todo, pero puedo entender que vos estás formando mi vida. Y qué bueno es que todos podamos entender que vamos a pasar por alguna prueba, alguna dificultad. Ojalá el Señor tenga el bien, el agrado de no hacerte pasar por ninguna prueba. Sea agradecido todos los días. Sea agradecido a Dios porque te mantiene, porque te cuida, porque está con vos, porque en el mundo hay muchas aflicciones, pero depende de Él en todo momento. No te olvides de Él, no lo dejes afuera de tu vida. Él es lo más grande que hay. Como decía una serie de televisión, Él es lo máximo que puede pasar en nuestra vida. Él es real. Porque Él conforta nuestra vida cada día. Porque lo podemos sentir en mi casa. Porque lo puedo sentir en mi vida como Él sigue obrando. Y Él es bueno. Porque da oportunidades de poder seguir a pesar de lo que pasamos. Yo te invito en esta noche a que puedas hacer una reflexión en tu vida. A que dejes que Dios obre en tu vida. Mirá, yo no sé. Tal vez los jóvenes pensarán, no tengo ningún problema. No me pasa nada. Estoy bien, todo para arriba. Dale gracias a Dios. Aferrate a Él igual porque tiene palabras de vida para vos. Aferrate a Él porque Él puede hacer que tu futuro sea muy bueno. Si hay personas que están pasando por la prueba, sea cual fuera, pérdida, soledad, vicio, enfermedad, tristeza, angustia, Dios conforta. Deja que Él te tome en sus manos y te abrace. Mirá, me pasaba en un devocional en esta semana, ayer, cuando Juan fue llevado al final de su vida a la isla de Patmos. La isla de Patmos estaban los presos. Estaban todos los que habían hecho las cosas mal. Y el Señor los lleva allá. Y en el capítulo 1, versículo 17, Dios lo toca con su mano y le dice, no temas. Juan le podría haber dicho, ¿para qué me trajiste acá? Estoy en el final de mi vida y me va a hacer sufrir todo esto. La prisión, los golpes, porque no hice nada. ¿Por qué me trajiste acá? Que se lo debe haber preguntado. Por eso el Señor le pone la mano en el hombro y le dice, no temas. Yo estoy con vos. Esto es pasajero, esto se va a terminar. No temas.
Y el Señor en esta noche se acerca a tu vida y te dice, no temas, porque yo quiero que me veas, no que me escuches nomás, que me veas. Y que sea una semana diferente en la cual podamos ver a Dios, que podás sentirlo cerca como yo lo siento, como mi familia lo siente cerca. No es algo, una experiencia sobrenatural, sino dejar que Él entre a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Deja que Él te abrace, sentilo. Deja que Él te tenga en sus manos y deja que Él haga de vos lo que quiera. Confía. Simplemente Él te dice, confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad. Por lo que estés pasando, confiad. Él tiene el control. Confiad. Él maneja tu vida. Confía. Cerremos nuestros ojos. Y sintamos en esta noche la mano de Dios tomándonos. Dejemos que Él tome nuestra vida y que se hagan eco en nuestros oídos las palabras que le dijo a Juan. No temáis. Juan, no tengas miedo, yo estoy acá con vos. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no temas? Yo estoy con vos. Tal vez en medio nuestro hay alguna persona que nunca abrió su corazón a Dios. Mira, sabes que Dios está deseoso de poder salvarte. Él mandó a su Hijo a que muriera en la cruz para salvar tu vida, para limpiarte todos tus pecados y para estar con vos, para ayudarte, para acompañarte, para consolarte, para fortalecerte, para darte una vida nueva, para darte una eternidad en tu corazón. Si nunca abriste tu corazón a Dios, abrí tu corazón en esta noche. Decile a Dios, Dios, perdona mis pecados. Ven a vivir a mi vida. Fortalece mi vida. Cambia mi vida. Transforma mi vida. Señor, te necesito. Decile así con tus palabras. Y Él te toma en sus manos. Y nada ni nadie te puede arrebatar de sus manos. Seguimos todos orando. Todos con la cabeza agacha. ¿Habrá alguien en esta noche que abrió su corazón a Dios y le pidió que entre en su vida y que lo cambie, lo renueve? Móstramelo levantando tu mano para orar por vos, para ayudarte en esta nueva vida, que Dios te fortalezca. ¿Habrá alguien que le pidió a Dios que entre a su vida? Levanta tu mano, si es así, para orar por vos, para ayudarte en esta etapa. ¿Habrá alguien que quiere que su vida sea fortalecida? Tal vez en esta noche todos somos hijos de Dios. Dejemos que Dios nos abrace, nos tome en sus manos y nos fortalezca. Gracias, Dios, porque eres un Dios de amor. Gracias, Dios, porque tú tienes el control de todo. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entender que en tu palabra está la fuerza para seguir. Ayúdanos a entender
que la intercesión el uno por el otro es la herramienta que tú dejaste para fortalecernos. Y esto trae paz a nuestra vida. Que en esta semana podamos sentir tu mano diciéndonos: no temas, yo estoy con vos. Señor, que podamos confiar en ti y depender de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hacer lo que Él me dijo. Bueno, uno no sabe nada, tiene que entrar a averiguar, a indagar. Y bueno, al poquito tiempo Dios se la llevó. Y me acuerdo ese día, estábamos en el sanatorio y cuando Dios se la llevó, que fue el final, pensé que todo se desmoronaba, que todo llegaba a su fin. Uno tenía proyectos, perspectiva de la vida, uno tenía sueños que realizar y todo se había acabado, todo se había terminado para mí. Pasó lo del día del velorio y bueno, me acuerdo que estaban allí y si un consejo que le quiero dejar, los consejos se toman o se dejan. Estábamos con mis hijos ahí al lado del féretro y todos de buena manera venían y querían decirnos algo, una palabra de aliento. Miren, les digo un consejo, demos presencia, pero no digamos nada. No hay palabras para decir. No hay frase para decir. Porque por más que digan, está en la presencia de Dios, está mejor, libre de la enfermedad, decían un montón de cosas, pero mis hijos y yo la queríamos tener. Y no digamos nada. Y todos los hermanos cariñosamente venían, nos abrazaban y nos decían algo, pero no hay palabras para ese momento. Simplemente un abrazo y una demostración de cariño y nada más. Cuando después del entierro volvíamos a casa, mi hermana nos dice, bueno, vengan a comer algo a casa. Era mediodía, fuimos a la casa de ella y de la casa de ella a mi casa hay aproximadamente 10 cuadras. Volvíamos en el auto, los tres, mis dos hijos y yo lo miraba de reojo a ellos dos y decía, Señor, ¿dónde estás? ¿En dónde me dejaste? No puedo hacer nada. Señor, hasta dudé. La palabra de Dios tiene poder. No te olvides de marcar tu Biblia. Mirá, una vez fui a un campamento de adolescentes y se sentó ahí adelante una nena que habrá tenido 16 años. Y cuando digo vamos a buscar en la Biblia, veo la Biblia de ella y parecía, no sé, un manual lleno de papelitos, colores por todos lados, hojita para arriba, para acá, para el costado, para abajo. Me llamó la atención, la miré, no dije nada, aunque me iba por la vaina de decir algo. Cuando termina la reunión me acerco y le digo, ¿qué es eso? La Biblia. ¿Saben que la tenía más marcada que mi Biblia? ¿Qué nota eso? La lee, la memoriza, la estudia, porque es el poder que hace que nuestra vida pueda funcionar. Tercer verdad, no dejemos de orar los unos por los otros, porque la mano de Dios se mueve por nuestra oración. Y Dios sabe cada una de nuestras necesidades, pero cuando hay otro que se la pide, Dios obra. ¿Qué resultado trajo esto a mi vida?
porque ustedes pueden ver que Dios consoló mi vida. Y como dice Pablo allí en Filipenses capítulo 3, no que yo lo haya superado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchas veces los problemas de la vida nos tiran un ancla y nos detienen, y Dios quiere que sigamos. Ahora yo les pregunto una cosa, ¿Dios pudo salvar a Esteban de que lo apedreen? ¿Sí o no? Les pregunto, ¿por qué no lo hizo? ¿Dios pudo salvar a los discípulos de que todos tuvieran una muerte trágica? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios tiene un plan. Porque Él es el que produce el querer y el hacer su voluntad. Él tiene el control de todo. ¿Sabes una cosa? Yo pienso de que cuando Esteban murió, cuando Esteban estaba dando gracias a Dios, aún en su muerte, porque veía los cielos abiertos y veía al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Ahora cualquiera de nosotros hubiera dicho, che, ese va a ser un líder, cuidémoslo, disipulémoslo. Siempre está, Él siempre está. Y Él siempre está al lado nuestro, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de lo que nosotros lo veamos lejos o no lo sintamos, Él siempre está al lado nuestro. Llega un día a casa, Gabriela estaba durmiendo, llega temprano, los chicos también. Nos sentamos en la cocina y me dice, ¿pensaste en la sepultura? ¿Pensaste en un cementerio? ¿Pensaste en una casa de sepelio? Yo no lo podía entender, no sabía lo que me decía. Parecía que estaba en las nubes. Pero él siempre fue sincero y honesto. Y esto es lo que valoro en la vida de este hombre de Dios. Alguien me lo tenía que decir. Y le digo, la verdad que no. La verdad que tengo fe que Dios va a obrar y la va a recuperar. Y me dijo, sí, puede ser que esté dentro de su voluntad. Pero también hay que prevenir las cosas. Y yo sé que habrá sido duro para él, yo lo entiendo ahora, decirme eso. Pero uno nunca a los 40 años piensa en todo eso. Pero a veces hay que pensar, y desde ese día fue un sábado, al día lunes empecé a hacer lo que él me dijo. Bueno, uno no sabe nada, tiene que entrar a averiguar, a indagar. Y bueno, al poquito tiempo Dios se la llevó. Y me acuerdo ese día, estábamos en el sanatorio y cuando Dios se la llevó, que fue el final, pensé que todo se desmoronaba, que todo llegaba a su fin. Uno tenía proyectos, perspectiva de la vida, uno tenía sueños que realizar y todo se había acabado, todo se había terminado para mí. Pasó lo del día del velorio y bueno, me acuerdo que estaban allí y si un consejo que le quiero dejar, los consejos se toman o se dejan. Estábamos con mis hijos ahí al lado del féretro y todos de buena manera venían. 1, versículo 3, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios
de toda consolación, el cual nos consuela en todas, escucha bien, nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y podríamos seguir leyendo hasta el versículo 11, que allí, desde el versículo 3 al versículo 11, 10 veces se nombra la palabra consolar y consolación, el verbo y el sustantivo. Y habla de una sola persona que puede consolar nuestras vidas, y ese es Dios. Cuando Pablo empieza escribiendo allí que dice, Padre de misericordias, en el original es Padre de compasiones. Es aún un poquito un escalón más de la misericordia. Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo Pablo, mirá, este Dios, este Padre de compasiones, que se compadece con lo que nos pasa, que está al lado nuestro para fortalecernos en los momentos de prueba, de tribulación. Y dice Pablo allí, pueden venir aún más tribulaciones, pero Dios, que es el Dios de consolación, ¿qué es consolar? Es animar, fortalecer, ponerse al lado de la persona que está pasando el dolor para ayudarla a salir adelante. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Él siempre está al lado nuestro fortaleciéndonos. Y pasamos por diferentes dificultades, pasamos por diferentes pruebas, diferentes necesidades, pero Él siempre está, aunque no los veamos. Hay 3 verdades que en esta noche quiero que puedan ustedes llevarse a sus casas, meditarlas. Fue lo que a mí me ayudó y a mi familia a salir adelante. Velocidad ponerlo. No sabía cocinar. Y llegan los primeros días y mi hermana me mandaba comida, mi mamá me mandaba comida. Algunas hermanas de la iglesia golpeaban y nos dejaban una fuente. Llegó un momento que no teníamos lugar en la heladera para poner comida. Y llegó un momento que todos nos empezaban a reclamar las fuentes. Devuelvan las fuentes, repasador. Hicimos un enrollo de fuente y repasadores. Y paso a paso, Dios fue acomodando nuestra vida. Ahora, ¿qué fue lo que confortó nuestra vida? ¿Qué fue lo que nos permitió seguir? ¿Por qué hoy podemos llegar a este tiempo, a este momento y decir, realmente hemos pasado la tormenta y la gracia de Dios abundó? ¿Qué fue lo que confortó nuestra vida? Yo todavía no entiendo cómo Dios dio la gracia a que mis hijos pudieran seguir adelante en esta etapa. Ustedes saben, Agostina estaba terminando 5º año, Martín estaba en la mitad de la secundaria y yo realmente no me acercaba a ellos a enseñarle a estudiar. Sí, me preocupaba de las cosas que necesitaban, se las conseguía, pero era mi señora la que les enseñó a estudiar. Bueno, la gracia de Dios abundó. Agostina terminó la secundaria, está en 3er año de la facultad. Martín está terminando la secundaria, está preparándose para entrar a la universidad. ¿Y saben quién lo hizo? Dios. No hay otra manera. Ahora, ¿cómo fueron los pasos? ¿Qué fue lo que Dios utilizó y que en esta noche este Dios de gracia tiene el mismo poder para fortalecer a cada uno de nosotros? Estamos pasando por diferentes pruebas. Estamos muchas veces en el mar solo como Pedro en la tormenta sin saber a quién recurrir. Yo les quiero decir que Dios está al lado nuestro y Dios es el que fortalece.
y Dios es el que lleva adelante. Hay 3 verdades que en esta noche quiero compartirles rápidamente para mostrar de que Dios es real, es presente en nuestra vida. Él no se le escapa nada, Él está siempre a nuestro lado. Vamos a leer allí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y a la noche se acuestan y no pueden dormir, porque no resolvieron su problema, porque no supieron resolver su prueba, su dificultad. Y yo te voy a invitar en esta semana, si conoces una persona así, que simplemente le lleves una porción de la Biblia, porque la palabra de Dios tiene poder para tocar los corazones y quebrantarlos. Fíjate lo que dice allí el Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento y viviré. Mira, pude entender que lo único que podía sanar mi vida era la palabra de Dios. Esa palabra que tiene poder. Y me acuerdo un día que vine a una reunión similar a esta y estaba tal vez desanimado, angustiado por todo lo que estaba pasando. Y me acuerdo que habló Edgardo Jaime. No está él, pero están sus hijas. Esto es un secreto, no se lo digan a él. ¿Vieron que él habla largo? Todos se ríen, apoyan lo que yo estoy diciendo. Ruth, no le diga nada a vos. Pero ese día me acuerdo que habló del Salmo 23. Y cuando explicó, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor tocó mi vida. Porque es su palabra la que toca nuestras vidas. Ese nada nos faltará. No es que Él va a estar supliendo nuestras necesidades económicas, materiales, emocionales, sentimentales. Es que estando en Dios, estamos seguros. Es que estando en Dios, podemos pasar por pruebas, por dificultades, pero Él nos tiene. Él nos va a llevar a aguas de reposo que nos van a confortar. ¿Pero qué? ¿Nuestro físico? No, nuestra alma. Él nos va a hacer pasar por el valle de la sombra de la muerte. Es una sombra. Porque Pablo, cuando le explica a los tesalonicenses, teniendo este sello, escucha bien, conoce el Señor a los suyos. Salmo 40, 17. Hay muchos versículos que fueron marcando mi vida y la verdad que en esta semana tuve que hacer una selección de todo lo que Dios fue mostrando a mi vida. 40, 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes, no te tardes. Y Él nunca llega tarde. Él en la prueba y la dificultad, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, porque nosotros tenemos el pensamiento finito y humano, Dios tiene el control. Él está controlando la situación y nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios?
¿Por qué ella y no otro? ¿Por qué mis hijos tienen que crecer sin una madre y no otros? ¿Y sabés qué entendí? ¿Por qué no vos? ¿Por qué no yo? ¿Por qué otro y no yo? Dios tiene el control de todo y Él está a nuestro lado. Cuando Santiago, y era uno de los versículos que tenía para leer, Mateo, allí en capítulo 14, versículo 22, cuando el Señor despide la multitud y le dice a los discípulos, vayan a la barca, crucen al otro lado, Él se quedó despidiendo la multitud y Él se fue, dice, al monte a orar. Ahora, fueron 2 semanas que me tocó en el devocional, 15 días este pasaje, en ese tiempo. Ahora Dios, Jesús, ¿sabía que venía la tempestad o no? ¿Sabía que la canoa se le podía dar vuelta, sí o no? ¿Por qué no fue con los discípulos? Él se fue al monte a orar. Pero ¿sabe una cosa que me imagino yo? Que Él estaba orando por los discípulos. Y que Él de allá arriba de la montaña estaba mirando la barca, porque Él sabía que venía la tormenta. Los golpes, porque no hice nada. ¿Por qué me trajiste acá? Que se lo debe haber preguntado. Por eso el Señor le pone la mano en el hombro y le dice, no temas. Yo estoy con vos. Esto es pasajero, esto se va a terminar. No temas. Y el Señor en esta noche se acerca a tu vida y te dice, no temas. Porque yo quiero que me veas, no que me escuches nomás, que me veas. Y que sea una semana diferente en la cual podamos ver a Dios. Que podás sentirlo cerca como yo lo siento. Como mi familia lo siente cerca. No es algo, una experiencia sobrenatural, sino dejar que Él entre a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Deja que Él te abrace. Sentilo. Deja que Él te tenga en sus manos. Y deja que Él haga de vos lo que quiera. Confía. Simplemente Él te dice, confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad. Por lo que estés pasando, confiad. Él tiene el control. Confiad. Él maneja tu vida. Confía. Cerremos nuestros ojos. Y sintamos en esta noche la mano de Dios tomándonos. Dejemos que Él tome nuestra vida y que se hagan eco en nuestros oídos las palabras que le dijo a Juan. No temáis. Juan, no tengas miedo, yo estoy acá con vos. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no temas? Yo estoy con vos. Tal vez en medio nuestro hay alguna persona que nunca abrió su corazón a Dios. Mira, sabes que Dios está deseoso de poder salvarte. Él mandó a su Hijo a que muriera en la cruz para salvar tu vida, para limpiarte todos tus pecados y para estar con vos, para ayudarte, para acompañarte, para consolarte, para fortalecerte, para darte una vida nueva, para darte en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Mirá, cuando ahí habla de que Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento, yo te puedo afirmar, como muchos de los que están acá que pasaron por la prueba, que es real, que Dios te conforta, te consuela de tal manera que sentís una paz que no lo podés explicar. Porque si alguno me pregunta o le pregunta al que pasó por la dificultad, ¿lo superaste? Y hay momentos que no. Esta semana fue muy difícil preparar todo esto. Traían muchos recuerdos, pero que uno siente paz y que puede seguir adelante es algo que no se puede explicar. Sobrepasa todo entendimiento. Y lo bueno que es tener presente siempre que pasamos por la prueba, pero que tenemos que pensar que desde este mundo estamos de paso, que nos espera una morada mucho mejor allí en el cielo, que tenemos que vivir pensando en nuestro Salvador, que como cantamos, que lo cantemos de verdad, que pasamos por la tormenta, que pasamos por la tempestad, pero la gracia de Dios aún es abundante, es mayor, cubre, nos ayuda, nos levanta, nos consuela. Es impresionante poder llegar a vivir todo esto. Es impresionante poder ver cómo Dios fue poniendo en la vida de mi hija, en la vida de mi hijo, madre sustituta que fueron supliendo las necesidades que solamente una madre puede suplir. Es impresionante ver cómo Dios pone paz en mi vida al ir a mi pieza al acostarme y poder tener una cama tan grande y poder estar solo. Pero Dios pone paz en mi vida, porque es esa paz que uno no la puede entender. Es impresionante poder entrar a nuestra casa y poder sentir todo. Estamos acá, dice, como Nun y como Aarón, cuando le estaban ayudando a levantar las manos a Moisés. Dice, nosotros te estamos levantando las manos, vos seguí para adelante. ¿Y saben una cosa? Ese día sábado lluvioso, cae una persona que es un ángel. Y a los 2 días, trajo un cirujano a mi casa, a hacer el trabajo. Lo importante que es el orar el uno por el otro. Lo importante que es fortalecernos en la oración. Hermanos, no es en vano tener en la lista los nombres de todos. No. Porque nosotros no sabemos lo que puede estar pasando el otro. Pero mi oración a Dios por esa persona hace que la mano de Dios se mueva en el momento justo, indicado, cuando esa persona está necesitando. No dejemos de orar los unos por los otros. No dejemos de venir a la casa de Dios a orar los días jueves los unos por los otros. No dejemos de orar cuando ponemos en la pantalla misioneros o cuando nos reparten el tríptico con nombres para orar. Porque Dios obra y es real porque lo viví. Dios obra. ¿Cómo lo sé? Miren, hermanos, vieron que siempre muchas veces hablamos del celular y la internet, que el diablo la utiliza para que los jóvenes y muchos perdamos el tiempo en eso, pero en este caso que usamos el celular para mandar mensajes, que estamos orando por vos, nada más, es el momento que las cosas suceden. Es el momento que las cosas suceden. 3 verdades. Primero,
entender que Dios tiene el control y que por más de que seamos muchos sus hijos, Él está pensando, ¿saben en quién? En cada uno de nosotros. Él conoce nuestra necesidad. Él sabe el dolor que estamos pasando. Segunda verdad que conforta nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder. No te olvides de marcar tu Biblia. Mirá, una vez fui a un campamento de adolescentes y se sentó ahí adelante una nena que habrá tenido 16 años. Y cuando digo allí en Filipenses capítulo 3, no que yo lo haya superado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchas veces los problemas de la vida nos tiran un ancla y nos detienen, y Dios quiere que sigamos. Ahora yo les pregunto una cosa, ¿Dios pudo salvar a Esteban de que lo apedreen? ¿Sí o no? Les pregunto, ¿por qué no lo hizo? Dios pudo salvar a los discípulos de que todos tuvieran una muerte trágica, ¿sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios tiene un plan. Porque Él es el que produce el querer y el hacer su voluntad. Él tiene el control de todo. ¿Sabes una cosa? Yo pienso de que cuando Esteban murió, cuando Esteban estaba dando gracias a Dios, aún en su muerte, porque veía los cielos abiertos y veía al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Ahora cualquiera de nosotros hubiera dicho, che, ese va a ser un líder, cuidémoslo, disipulémoslo, vamos a traerlo para acá, vamos a hacer lo otro y lo otro. Dios se lo llevó a su presencia. ¿Te acordás en los pies de quién pusieron la ropa de Esteban? En los pies de Saulo. Saulo fue uno de los evangelistas más grandes de toda la historia. ¿Sabes una cosa? Dios a veces utiliza una prueba, una dificultad, para que otros puedan entender que Dios tiene algo grande para ellos. ¿Viste Hebreos capítulo 11 cuando dice, todos estos en la galería de la fe vivieron por fe? Y vivieron, y muchos de ellos no alcanzaron lo prometido. Dios se lo llevó antes. Le prometió cosas que creyeron, pero Dios se lo llevó. Pero gracias a que ellos fueron fieles, Dios cumplió su promesa. Y ellos pueden estar sentados en la gloria, con más gloria que todos nosotros, porque cumplieron lo que Dios le mandó, a pesar de la prueba y de la sombra de la muerte. Es aflicción. Pero dijo una gran verdad: confiad, yo he vencido al mundo. Y esa palabrita confiad es difícil ponerla en práctica en los momentos de prueba, de dificultad. Yo le voy a pedir a la Bere que ponga la canción que hablaba de la tempestad y que la deje ahí un ratito. Después de 6 años de una etapa de una enfermedad terminal, de Gabriela, una etapa dura, difícil, pero muchos de ustedes la recordarán la fidelidad de ella al Señor, siguiendo al Señor a pesar de todo lo que estaba pasando. Yo creo que la vida de ella habla mucho más de lo que nosotros podemos decir desde acá. No hace falta, creo, decir nada. Me acuerdo que voy a contar algunos detalles para poder desarrollar el tema. Me acuerdo que en
en uno de los momentos finales de su vida, un médico, amigo nuestro, que nos acompañó toda la etapa de la enfermedad, que estuvo al lado nuestro, aconsejándonos, ayudándonos qué paso determinar, y que yo siempre digo, fue un ángel de Dios que puso a nuestro lado, porque Dios hace esas cosas inentendibles humanamente, pero Él siempre está, y Él siempre está al lado nuestro, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de lo que nosotros lo veamos lejos o no lo sintamos, Él siempre está al lado nuestro. Llega un día a casa, Gabriela estaba durmiendo, llega temprano, los chicos también. Nos sentamos en la cocina y me dice, ¿pensaste en la sepultura? ¿Pensaste en un cementerio? ¿Pensaste en una casa de sepelio? Yo no lo podía entender, no sabía lo que me decía. Parecía que estaba en las nubes. Pero él siempre fue sincero y honesto. Y esto es lo que valoro en la vida de este hombre de Dios. Alguien me lo tenía que decir. Y le digo, la verdad que no. La verdad que tengo fe que Dios va a obrar y la va a recuperar. Y me dijo, sí, puede ser que esté dentro de... Impresionante. Si yo tendría que haber hablado de este tema antes de haber pasado esto, le podía estar hablando de algo teórico. Pero realmente es así lo que Dios hizo en mi vida. Y yo creo que ustedes ven cómo nos movemos como familia, con mis hijos, y así como somos acá, somos en casa. Y así somos en todo lugar, porque sí tuvimos una pérdida, pero tuvimos un Dios que nos consoló, que es mucho más grande. Sí que tenemos una necesidad, una falencia, pero tenemos un Dios que cubre todas las necesidades y todas las falencias. Sí que necesito tal vez una compañera, mis hijos necesitan una madre, pero Dios suple todas sus necesidades. Y ver cómo Dios va abriendo caminos en el desierto, como dice Jeremías. Y ver cómo Dios va abriendo puertas dentro del ministerio, dentro del trabajo, dentro de mi hogar, dentro de mi vida. Y ver cómo Dios es bueno a pesar de que yo dudé de Él. A pesar de que yo creía que Él no estaba. Él sigue obrando para bien en mi vida. Y Dios ese es maravilloso. Miren, si hay aquí alguien que está pasando por la prueba, si hay aquí alguien que no tiene consuelo, le puedo decir una cosa. Dios te va a sacar adelante. Deja que Él te moldee. Deja que Él agarre el martillo, el cincel y te trabaje como una piedra para hacerte a la manera de Él. Mirá, yo te puedo decir una cosa, como Job cuando estaba llegando al final de su prueba, en el capítulo 42, cuando dice, antes de oído te oía, antes te escuchaba, pero ¿sabes una cosa? Yo ahora puedo decir como Job, porque lo viví, porque me aferré a Él. Ahora mis ojos te ven. Ahora puedo verte. Ahora puedo sentirte. Ahora puedo entender muchas cosas, aunque no entiendo todo, pero puedo entender que vos estás formando mi vida. Y qué bueno es que todos podamos entender que vamos a pasar por alguna prueba. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación,
el cual nos consuela en todas, escucha bien, nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y podríamos seguir leyendo hasta el versículo 11, que allí, desde el versículo 3 al versículo 11, 10 veces se nombra la palabra consolar y consolación, el verbo y el sustantivo. Y habla de una sola persona que puede consolar nuestras vidas, y ese es Dios. Cuando Pablo empieza escribiendo allí que dice Padre de misericordias, en el original es Padre de compasiones. Es aún un poquito un escalón más de la misericordia. Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo Pablo, mirá, este Dios, este Padre de compasiones, que se compadece con lo que nos pasa, que está al lado nuestro para fortalecernos en los momentos de prueba, de tribulación. Y dice Pablo allí, pueden venir aún más tribulaciones, pero Dios, que es el Dios de consolación, ¿qué es consolar? Es animar, fortalecer, ponerse al lado de la persona que está pasando el dolor para ayudarla a salir adelante. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Él siempre está al lado nuestro fortaleciéndonos. Y pasamos por diferentes dificultades, pasamos por diferentes pruebas, diferentes necesidades, pero Él siempre está, aunque no los veamos. Hay 3 verdades que en esta noche quiero que puedan ustedes llevarse a sus casas, meditarlas. Fue lo que a mí me ayudó y a mi familia a salir adelante en este tiempo de dificultad, de prueba. Vuelvo a decir otra vez, no es fácil, porque la herida Dios la cierra. No es en vano tener en la lista los nombres de todos, no, porque nosotros no sabemos lo que puede estar pasando el otro. Pero mi oración a Dios por esa persona hace que la mano de Dios se mueva en el momento justo, indicado, cuando esa persona está necesitando. No dejemos de orar los unos por los otros. No dejemos de venir a la casa de Dios a orar los días jueves los unos por los otros. No dejemos de orar cuando ponemos en la pantalla misioneros o cuando nos reparten el tríptico con nombres para orar. Porque Dios obra y es real porque lo viví. Dios obra. ¿Cómo lo sé? Miren, hermanos, vieron que siempre muchas veces hablamos del celular y la internet, que el diablo la utiliza para que los jóvenes y muchos perdamos el tiempo en eso, pero en este caso que usamos el celular para mandar mensajes, que estamos orando por vos, nada más, es el momento que las cosas suceden. Es el momento que las cosas suceden. 3 verdades. Primero, entender que Dios tiene el control y que por más de que seamos muchos sus hijos, Él está pensando, ¿saben en quién? En cada uno de nosotros. Él conoce nuestra necesidad. Él sabe el dolor que estamos pasando. Segunda verdad que conforta nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder. No te olvides de marcar tu Biblia. Mirá, una vez fui a un campamento de adolescentes y se sentó ahí adelante una nena que habrá tenido 16 años. Y cuando digo vamos a buscar en la Biblia, veo la Biblia de ella
Y parecía, no sé, un manual lleno de papelitos, colores por todos lados, hojita para arriba, para acá, para el costado, para abajo. Me llamó la atención, la miré, no dije nada, aunque me iba por la vaina de decir algo. Cuando termina la reunión me acerco y le digo, ¿qué es eso? La Biblia. ¿Saben que la tenía más marcada que mi Biblia? ¿Qué nota eso? La lee, la memoriza, la estudia, porque es el poder que hace que nuestra vida pueda funcionar. Tercer verdad, no dejemos de orar los unos por los otros, porque la mano de Dios se mueve por nuestra oración.